Vamos a leer en Juan, San Juan 4. Y esta historia conocida para nosotros, ¿no? Ah, estoy media, sí, ahí está la pastora. Pastora, llegó la pastora. Ahí está. Bueno, bueno, acá estamos entonces. Ya abrimos en Juan 4, sí, porque yo soy re lenta, no sé qué hice, me entretuve, me fui a Lucas, después dije, no, era Juan. O sea, caí después que, ay, no estoy en Juan, estoy en Lucas, digo, bueno. Pero vamos a leer, ¿no? Esta historia que es muy conocida, que ya la hemos escuchado, ¿no? La de la mujer samaritana, ¿sí? La historia. Vamos a leer este pasaje, ¿sí? Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos, dice, habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, o sea que el Señor Jesús entendió, ¿no? Que había un rumor ahí, un chisme que andaban diciendo, ¿no? Que los fariseos habían oído decir de otras personas, ¿no? Y esos rumores que se escucha, sí, porque pasó esto, pasó otro, bueno, se ve que entre ellos decían, sí, porque, fíjate, dice los discípulos de Jesús, o sea, o Jesús, no directamente los discípulos, Jesús dice, bautiza más que los discípulos de Juan, ¿no? Decían. Y ahí el Señor Jesús se dio cuenta, por eso dice, Jesús entendió el Señor, que los fariseos habían oído decir este rumor, pero fíjate lo que dice en el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, ¿no? Qué sabio el Señor Jesús, porque podría haberlos bautizado él y después, pero a mí me bautizó Jesús, ¿no? Así somos, ¿no? Y entonces para no tener ese tipo de problemas, él dejó que sus discípulos lo hicieran, ¿no? Pero fíjate, dice, aunque Jesús, entre paréntesis, no bautizaba, sino, dice, sus discípulos, Y se salió de Judea, cuando vio que se empezó a levantar ese rumor y los fariseos empezaban a decir, ¿qué está pasando? Y se salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Por qué? Porque estaba en Galilea, y si leemos en los pasajes anteriores, estaba en Galilea, se fue a Judea, pero ahora de Judea se volvió otra vez a Galilea. Y se salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario, en el versículo 4, pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo Josué. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob, dice. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, dice. Y era como la hora sexta, nos aclara ahí más o menos la hora del día. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua al pozo. Y Jesús le dijo a ella, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer mientras Jesús se sentó en ese pozo, era necesario que él esté ahí. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, dice. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, dice, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. Dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces, dice, respondiendo Jesús, mejor dicho, respondió Jesús y le dijo, dos puntos, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él
una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. No entendía nada todavía. Para que no tenga, dice yo, sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar... Ah, perdón, me salté. Estoy loca. Dice, ven aquí, llama a tu marido, ¿no? Dice, y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. Sí, porque 5 maridos, no me salté nada, estoy mal. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, dice, este has dicho con verdad. Entonces le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, que todavía no le había caído la ficha. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron, dice, a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrán traído de comer? ¿Le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habréis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y dice, creyeron muchos más por las palabras de él, por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, por lo que ella les había dicho, ¿no? Dice, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, ¿no? Preciosa palabra, ¿no? Precioso párrafo, fíjate, ¿no? Dice cuando el Señor, como les expliqué, ¿no? Que mientras lo leía lo expliqué ahí, de cuando pues el Señor les entendió que los fariseos estaban escuchando ese rumor que justamente los discípulos de Jesús se estaban bautizando más que los discípulos de Juan, ¿no? Entonces el Señor se dio cuenta que tenía que salirse de ese momento y de ese lugar porque en el momento de que él tenía que ser
visto por los judíos y que llegue el momento de su crucifixión y que se le vengan y se levanten contra él y lo lleven para todo lo que iba, los sucesos que iban a estar pasando, no era el tiempo. Entonces no es que Jesús dijo, bueno, me voy porque tengo miedo, no, me voy porque no era el momento. Entonces él se levantó y justamente, como dijimos, de Galilea, de Judea, perdón, y volvía a Galilea. Por eso dice que en el versículo 3 salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y ese otra vez es porque justamente hizo como una ida y venida, ¿sí? Pero vemos acá en este capítulo de Juan 4, el tema principal que todo el tiempo pensaba que era la samaritana y su conversión, ¿no? De conocer a Jesús. Sí, es en parte eso, pero el tema principal es la identidad de Jesús como Mesías. Porque fíjense que ahí Jesús le dice a ella, sí, que él era el Cristo, ¿no? Que él era el Mesías. Tremendo, ¿no? Versículo 26. Así que el tema principal es que Jesús se da a conocer, es la identidad de Jesús como el Mesías. Pero otro de los temas podrían ser justamente la conversión de la samaritana, ¿no es cierto? Y otro puntito y otro tema podría ser el amor de Jesús hacia las personas, ¿no? Ese amor que él tiene, esa comprensión, que Jesús no discrimina, no condena, sino que Jesús viene para qué, para justamente buscar lo que está perdido, ¿no? Lo que estaba perdido, dice la palabra. Lo que está perdido que éramos cada uno de nosotros, ¿no? Y sin embargo él nos abrió sus brazos y nos recibe, ¿no? Nos espera, nos recibe. Y fíjate que es ese amor, el amor nuestro, ¿no? El humano, tiene tantas condiciones a veces, ¿no? O a veces ponemos límites y decimos, bueno, este me falló, listo, ¿no? O este, no sé, no me agrada, ¿no? Sin embargo, Jesús no hace discriminación, ¿no? Ese amor tan grande que él tiene hacia la humanidad, ¿no? Pero fíjate que dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y en el versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. O sea que el Señor Jesús, además de saber que no era su tiempo, ¿no? Que por eso tenía que retirarse a otros lugares, él sin duda tenía una cita divina, vamos a decirle, ¿no? Que Dios ya, Dios Padre le había pensado y se lo había ideado, para que él pudiera pasar por ese lugar y revelar justamente que era el Mesías. Así que tenía una cita divina, ¿sí? Que Dios ya había preparado. ¿Por qué? Porque fíjate que dice que a él le agrada hacer la voluntad del Padre, leemos en el pasaje, ¿no? En este pasaje. Así que quería hacer la voluntad y el propósito de Dios Padre. Eh, Quería hacer su propósito, por eso Jesús vuelve, ¿no? Y sabía que tenía que parar en esa ciudad. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Samaria, ¿no? Donde allí mismo, en la zona de Samaria, sería como la zona de San Isidro, una de las zonas está Boulogne y otra de las zonas es Villa Adelina, ¿no es cierto? Pero es partido de San Isidro. Bueno, en el partido sería de Galilea, había un lugar específico que se llamaba Sicar. La Galilea no es que es una ciudad Galilea, es la zona, la Galilea se le dice, ¿no? Entonces, en la zona de la Galilea estaba Samaria, y dentro de Samaria había una parte, una partecita de ese lugar de Samaria, un lugar que se llamaba Sicar, como dice acá. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, ¿sí? Entonces, en la ciudad de Sicar, que estaba en Samaria, está el pozo de Jacob, que dice que es la heredad que justamente Jacob le dio a José, a su hijo. Porque en Samaria, les voy a explicar un poquito que estoy indagando, en esta ciudad de Samaria, para que podamos también entender que siempre sabemos, porque ya lo hemos escuchado, ¿no? ¿Por qué los samaritanos no se llevan bien con los judíos? Y los judíos no quieren, o sea, en realidad sería que los judíos no quieren a los samaritanos, ¿no? No hay acuerdo entre ellos, en realidad es así. Pero bueno, ya después se creó una enemistad entre ellos. Pero ¿quiénes fueron los que marcaron y los que no quieren? No los quieren los judíos a los samaritanos, ¿sí? Pero me dice que después del reinado de Salomón, cuando piensen, el rey fue primero Saúl, después fue David, después Salomón. Después del reinado de Salomón, ¿no? Dice que la nación de Israel se dividió en dos. Quedó la parte del norte, que son las 10 tribus,
de Israel, porque son 12, ¿no es cierto? 12 tribus, y la parte del sur, que son las 2 tribus, ¿no? La de Judá y Benjamín sería. Pero en las primeras 10, o sea, en el norte de Israel, quedaron las 10 tribus, ¿no? Divididas, o sea. Y dice que el rey Omri le puso este nombre a la parte del norte, ¿no? De Israel, le puso como por nombre o como por capital, le puso Samaria, la llamó a la capital Samaria, al reino de Israel, dice, del norte. Y todo el reino del norte tomó este nombre de la capital, ¿sí? Aunque, ahí viene la parte de la explicación, Asiria dice que los tomó cautivos en el año 722 antes de Cristo. Y dice que las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos a Asiria. ¿Y qué pasa? O sea, estaban en esa parte de donde les habían puesto el nombre Samaria, ¿no? Pero fueron llevados cautivos. Pero en la región esta quedó un remanente, o sea, quedaron algunos pocos, quedó un remanente, un resto sería, ¿no? Dice, de judíos y de gentiles, de muchos gentiles, que fueron llevados hasta allá, dice, hasta este lugar de Samaria, se quedaron en ese lugar. Pero ¿qué pasó? Claro, al quedarse judíos con gentiles, se empezaron a entremezclar entre ellos por uniones matrimoniales y formaron, dice, una raza mixta. Lo peor que le puedes hacer a un judío es hacer una raza mixta. Ellos no, por orden de Dios, justamente, no pueden tener uniones matrimoniales con otros pueblos. ¿Recuerdan que siempre el Señor les decía que no podían tener, o sea, yugo desigual, irse y casarse con un extranjero, ¿no? No podían mezclar su raza. Entonces ellos quisieron, como se quedaron allí, bueno, se empezaron a entremezclar y a hacer estas uniones matrimoniales. Dice que con el tiempo, los que después regresaron de la cautividad y se encontraron con estos, ahí surgió un conflicto. Y por eso quedó esos judíos que fueron el remanente que se mezcló con los gentiles y formaron esa raza mixta, ellos se llamaron los samaritanos. Ellos fueron los samaritanos. Pero ¿qué pasa? Dice, los samaritanos empezaron a tener diferencias con los judíos. Los judíos hacían unas cosas de cierta manera y ellos pero lo hacían de otra manera. Por ejemplo, los samaritanos dice que abandonaron la adoración a Jehová en Jerusalén, porque así lo había dicho el Señor, que en Jerusalén fuera el lugar donde se iba a adorar al Señor. Dice, y los judíos abandonaron ese lugar para adorar y se establecieron su propio sistema de adoración en el monte Gerizim. O sea que ese lugar de adoración que estaba en Jerusalén se lo dejaron para los judíos. Y ellos se corrieron y se fueron y se establecieron en el monte Gerizim, en Samaria. ¿Sí? Y fíjate, dice que los samaritanos, otra cosa diferente a los judíos, hacían que veían solo el Pentateuco, dice, como un documento dictatorial. En cambio, los judíos tenían, además del Pentateuco, otros cánones que ellos seguían y que se ven que eran leyes que dependían del Pentateuco, ¿no? De lo que Dios ya les había ordenado, con diferentes leyes, a Moisés, ¿recuerdan? Entonces, los judíos después tenían otras cosas que agregaron, ¿no? Pero solamente los samaritanos es como que se mantenían y no creían en todos esos cánones que se le dice, ¿no? Esas otras escrituras que ellos habían hecho con otras leyes, pero dice que los samaritanos solamente se quedan con estas leyes, ¿no? Con las que venían del Pentateuco, las escritas por Moisés serían, ¿no? Los judíos, justamente por esto los repudiaban y aún los consideraban herejes, como diciendo, son unos herejes, ¿no? No pueden decir que no, en esto otro no creen, ¿no? Sino que, pero sí, era tal cual, ellos creían justamente en el Pentateuco, ¿no? Pero no eran herejes, obviamente. Pero ahí los judíos, bueno, le metían su poquito de tintas, ¿no? Que cargaban. Dice que llegaron a tener conflictos violentos, muy violentos, dice, entre ellos. Eran divisiones con respecto a lo cultural y a lo étnico. ¿Por qué? Y porque no se querían mezclar, y ellos estaban mezclados, los samaritanos. Dice que evitaban cualquier tipo de contacto entre ellos, porque ya después era mutuo. Primero eran los judíos que los marcaron, pero ahora ya era mutuo. No querían saber nada ni uno ni los otros. Pero vamos al versículo 5. En el versículo 4 nos dice, y era necesario, dijo, pasar por Samaria. Jesús tenía que pasar por allí. Como dijimos, Jesús ya tenía una cita
divina porque su padre ya se lo había dicho, ¿no? No nos olvidemos que Jesús siempre buscaba la voluntad del Padre, se apartaba, ¿no? Para orar en los comienzos del día, dice que él ya le encomendaba todo al Señor, y ese es el ejemplo que Jesús nos deja, ¿no? A nosotros, de poder nosotros hacer esto, de ir al Señor y decirle en oración, ¿no? Desde la mañana, decirle y encomendarle el día, que el Señor nos vaya guiando, nos vaya cuidando. Si lo hacía Jesús, que era el mismo Dios, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer, no? Entonces, ahí vemos que Jesús ya tenía lo que Dios, el plan que Dios había pensado para que, y por eso le decía que era necesario que él pasara por ese lugar, ¿sí? Y dice, y estaba allí, dice, el pozo de Jacob, en el versículo 6 dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Dice, y era como la hora sexta. ¿Mm? Voy a correr acá. En el versículo igual 5 dice, vino pues a una ciudad Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. En ese lugar estaba el pozo de agua, el pozo donde después Jesús se sentó, que vemos que dice que él estaba cansado del camino, dice, en el 6, y era como la hora sexta, dice, y se sentó al lado del pozo. Pero ese pozo que estaba en Sicar, justamente como dije, era la heredad, que acá lo aclara en el versículo 5, que le dejó Jacob a José. Dice que en ese lugar los huesos de José, una vez que él falleció de viejito, ¿no? Fueron enterrados allí cuando regresaron de Egipto, porque no se olviden que José fue vendido por sus hermanos y ¿dónde quedó? Quedó en Egipto. Ahora, cuando vino esa gran hambruna, ¿qué pasó? El pueblo, bastante de los del pueblo de los judíos fueron a Egipto. ¿Por qué? Porque ahí le pidieron el alimento y recibieron ese alimento que José, que por eso Dios lo había puesto y permitió todo ese plan, ¿no? De preparación con José, y era necesario esa preparación porque iba a ocupar un lugar muy importante, ¿no? Como veíamos en otras reuniones, ¿no? Que el plan de Dios era que él ocupara el lugar debajo del faraón, o sea que iba a tener todo un mando, una preparación de estrategias y de conocimiento iba a tener que tener, y el carácter, ¿no? Por eso, como veníamos hablando también en otras clases, en otros sábados teníamos, ¿no? El estudio del carácter del cristiano, y veíamos que todo lleva un proceso y una preparación, y este pobre José es el ejemplo digno de ese carácter del cristiano, ¿no? Porque tuvo de todo, procesos, quebrantamiento, la cruz, ¿no? La humillación, ¿no? Pero vemos que él necesitaba todo eso como parte del proceso para tener ese carácter del cristiano y poder sostener ese ministerio que iba a tener, ese lugar donde Dios lo iba a poner, ¿no? Tan importante para que pueda después alimentar a su pueblo y ayudarlo a su pueblo, al pueblo judío, que no se desfallecieran por la hambruna que había, ¿no? En el mundo, en el lugar donde ellos estaban viviendo. Fíjate que cuando dijimos que después terminó José y fallece, no muere, dice que trajeron sus descendientes, sus huesos, ¿no? Desde Egipto, y los enterraron allí en ese lugar. Por eso dice que es la heredad, ¿no? Jacob le dejó ese lugar a su hijo José, entonces ¿dónde va a ir a enterrar? Y bueno, en la heredad, donde le dejó, el papá le dejó las tierras. Y dice que ese pozo estaba considerado justamente, la parte de arriba era como un pozo, ¿no? Que en los versículos 11 y 12, el término que describe el pozo dice que es como un pozo cisterna, ¿no? Pero acá el término que está usando en este versículo 5, que dice que había, perdón, en el versículo 6, que dice que había allí un pozo, dice que debajo, con esta palabra que dice en el versículo 6, ese término que se utiliza, da a entender que es que estaba el pozo, pero debajo, dice, estaba alimentado, ¿no? Por una corriente de aguas subterránea. Era algo que pasaba por debajo, ¿no? O sea, que no era solo un pozo donde había agua y estaba estancado, no. Había una corriente subterránea que alimentaba constantemente y se renovaba el agua, entonces no quedaba ahí como una cisterna,
¿Por qué es tan importante esta explicación? Vendría a ser, decir, sí, pero era necesario tanta explicación, Ruth, era un pozo, listo, ¿no? Pero vamos a ver después en los otros versículos, ¿por qué Jesús tomó este lugar? ¿Por qué Jesús le habló a esta mujer en este lugar, ¿no? Porque era como que él le iba explicando todo lo que uno ve naturalmente, lo físico, lo traslada a lo espiritual y quiere llegar a la samaritana a su corazón de una manera que él vaya entendiendo y vaya viendo, ¿no? Por eso dice que él se sentó allí en el pozo este, donde estaba, en el pozo de Jacob justamente, y dice que Jesús estaba cansado del camino, era necesario que él se sentara ahí para encontrarse con la samaritana. Y fíjate la descripción, ¿no? Que dice cansado del camino. Ahí podemos ver a Jesús, que sabemos que era Dios mismo, ¿no? Pero también su parte humana, ¿no? De que también tenía cansancio, como cada uno de nosotros podemos tener cansancio, ¿no? Dice, Jesús mostró allí esa parte humana de él, de que se había cansado, ¿sí? Y, y dice que estaba sentado justamente como más o menos, ¿no? Para ubicarnos, dice en la hora sexta. Sería, si lo contamos en la manera que lo contaban los judíos a las horas del día, supuestamente podía haber sido un mediodía, ¿no? Donde la mujer se acercó. Y que se cree que la mujer podía haber sido un mediodía, porque ella medio que escapaba y no quería que otros la vieran, porque como justamente leímos, ¿no? Que Jesús le dijo, 5 maridos tienes, has tenido, ¿no es cierto? Entonces, claro, era una mujer que no era muy digna, ¿no? De su vida, entonces como que la señalaban y la marcaban. Entonces se cree que era por eso que ella iba a esa hora del mediodía donde hacía mucho calor y no iban al pozo. O también dice, si lo contamos por el tema de los romanos, dice que podría llegar a ser a las 6 de la tarde, porque los romanos empiezan a contar desde el mediodía empiezan a contar las horas de un día, ¿no? Los judíos dicen desde la mañana, 6 de la mañana más o menos, hasta el mediodía, ahí podría haber llegado a ser 6 horas, la hora sexta, pero los romanos cuentan desde el mediodía para adelante, entonces podría ser las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde también es un horario que ya empieza a caer el sol y entonces no va a ir ya mucha gente a buscar, porque si vas a buscarlo hasta que volvés te agarra la noche, ¿no? Entonces, no, como decimos, te agarro la noche, chao. Entonces no va a esa hora. Entonces, puede ser que en un momento también de ella iba a estar sola, ¿no? Yo me tiro más por el tema de que sea más el mediodía, por eso hacía como calorcito, por eso también Jesús le dijo, dame de beber, yo pensaría así, ¿no? Dice que justamente vino esta mujer samaritana, ¿no? Y en el versículo 7 vemos que dice, y vino, dice, esta samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, ¿no? Se acercó y le dijo, dame de beber. Ahora tremenda. Fíjate la reacción que tiene, ¿no? Dice, porque en el 9 la mujer le dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides, es que se huelen ya, ¿no? Fíjate, porque ella cómo pudo darse cuenta de que era judío, por haber dicho, era uno de los míos, sin embargo se dio cuenta que era judío, ¿eh? Yo me asombro de a veces, me da risa porque, bueno, mi esposo, viste, que vieron que tiene descendencia alemana, entonces, cuando él escucha un nombre que por ahí uno está en duda que si puede ser judío o alemán, ¿no? Porque a veces tienen como similitud, ¿por qué? Porque hay judíos alemanes, ¿viste? Entonces él te dice, no sé, ponele Malman, ponele de apellido, Malman, ¿viste? Dice, ¿con qué termina? ¿Con una N o con dos? Con una N, entonces judío, porque con dos N es este alemán, ¿no? Entonces después te dice, o capaz que vamos caminando no sé a dónde, y justo llega una persona que es judía, ¿no? Al lugar. O se nos viene caminando enfrente, qué sé yo. Y él, no sé, se huelen. Entonces dice, ese es judío. Así me dice. No está vestido ni con, porque decir, bueno, porque tiene la barba, porque tiene el gorro negro, porque tiene los rulos. No, no está vestido. Es un judío que no practica la religión. Pero ellos se huelen, ¿eh? Y mi marido dice, este es judío. Y el judío también sabe quién es alemán, ¿no? Más allá de los apellidos que te puedan nombrar o están anotándote o estar, no sé, escuchándote el apellido, ¿no? Pero ellos también saben quién es el judío. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Y vemos por la historia que ellos han tenido, el holocausto, ¿no? La persecución de los judíos, ¿no? Con los alemanes los querían aniquilar.
Entonces, por eso te digo que se conocen, que se huelen, parece, ¿no? Y fíjate que esta también tuvo la misma, ¿no? La misma reacción. ¿Cómo tú siendo judío, dice, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Entonces vemos que, primero, era un hombre judío, Jesús, ¿no? ¿Sabes qué? Jamás un hombre judío va a hablar con una mujer. ¿Eh? Los judíos tienen este tipo de reglas también. Que un hombre no va a hablar jamás con una mujer, menos, ahí agregale, menos una mujer samaritana. Y si quieres ponerle menos, todavía menos una mujer como este tipo de mujer, ¿no? Que tenía todos estos antecedentes, ¿no? Pero él, no, si hubiera sido un judío común, no sé si hubiera sabido todo esto. Pero Jesús tenía la revelación, ¿no? Y sabía. Pero fíjate, dice, que un judío hombre jamás hablaría con una mujer, y samaritana menos, ¿eh? Menos. Él dice que es ¿por qué? Porque es una completa violación de la costumbre social rigurosa que ellos tenían, y aparte una enemistad que había entre los pueblos. Así que ni ahí que se hubieran hablado. Sí, por eso esta mujer le llamó la atención. Y dice que un rabí, que es un maestro, ¿no es cierto? O un líder religioso, no hablaba con mujeres de mala reputación. O sea que ella no estaba considerada como una mujer que dio un traspié y bueno, o se sintió sola y bueno, se puso con un hombre. No, 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 ella tuvo, fíjate que Jesús le dijo, tienes 5 maridos tuviste, ¿no? Y el que está con vos ahora no es tu marido, ¿no? O sea que, wow, fíjate, ¿no? Pero así Jesús igual le habló porque él sabía, él no ve, como dije, él no viene a condenar, ¿qué viene a hacer? Viene a darte la oportunidad, ¿no? Ese amor, como dijimos, que tiene hacia la humanidad, ¿no? Como dice la palabra, vino a buscar lo que estaba perdido. Qué bueno, ¿no? Porque, pues, uf, ¿no? Entonces quiere decir que si yo me mando una macana, el Señor me ama tanto que, obviamente, si yo estoy arrepentida de todo corazón y no que decir, bueno, después lo hago de nuevo, total me perdona. No, así no, ¿no? Qué bueno que es nuestro Dios, que Él nos perdona nuestros pecados, ¿no? Y que Él, tremendo, ¿no? Nos da la oportunidad de tener una vida nueva, de tener una vida en reconciliación, de tener una vida digna, de sentirme amada y digna por Él, ¿no? Qué tremendo que es nuestro Dios. Y así Jesús vino para demostrarle a la samaritana ese amor tan grande que Dios tenía para con ella, ¿no? Fíjate que dice, siendo tú, ¿no, judío, me vienes a hablar. Y ahí Jesús le dice, en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Él estaba hablando directamente al corazón, le hablaba. Pero fíjate, la mujer estaba entrando en lo que Jesús le quería decir, estaba captando lo que Jesús le quería decir. Fíjate la contestación del versículo 11. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? La mujer no entendía nada. Jesús le estaba hablando de la parte espiritual. Fíjate, dice, si conocieras el don, el regalo de Dios, le está diciendo, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ella le decía, no tenés el balde, ¿dónde lo vas a sacar? ¿No? Eso le está diciendo, no tenés algo para sacarlo, ¿eh? Dice, no tienes con qué sacarla, ¿no? Y el pozo es hondo. No entendió nada, ¿eh? ¿Acaso eres tú mayor, todavía siguió, que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dijo, ¿no? Le respondió, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, me encanta esta parte, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo tengo un montón de explicaciones acá para leer, porque estuve indagando, te digo que cuando empecé a estudiarlo y empecé a sacar esta información y esta información, ¿por qué le dijo esto? No me quiero perder lo que primero quiero apuntar a tu corazón y que el Señor apuntó a mi corazón. Fíjate que dice que aquel que cree, ¿no? Aquel dice, más el que bebiere del agua, perdón, dice en el versículo 14, que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Estamos pasando tiempos de cuarentena, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís que te faltan las fuerzas? ¿Te sentís que ya estás cansado de esta cuarentena? ¿Que querés tirar la toalla? ¿Que son muchas pruebas? ¿Que son difíciles? Y dice que de tu interior tiene que salir, si vos bebés de esa agua que Jesús nos da. ¿Y qué quiere decir? Está hablando de plan de salvación. Está hablando de aceptar a Cristo. Pero nosotros ya tenemos a Cristo. ¿Y dónde está el agua entonces que tiene que saltar para vida eterna? ¿Dónde está el agua que tiene que saltar en nuestros corazones? Está hablando de búsqueda. De búsqueda. Si estos tiempos hay que estar quietos, este tiempo todavía es de desierto, este tiempo hay que estar quietos. Pero ¿sabes qué? Cuando vos vas a la presencia, ahí está el agua para beber. Dice que no vas a tener sed jamás. Sí, pero yo me siento cansado. Sí, pero yo me siento triste y me siento vacío algunas veces. Pero ahí vas. Ahí tenés que ir a justamente a beber del agua que Jesús tiene para darte. De su misma presencia, porque es el Espíritu Santo el que te llena cuando vos te sacias, cuando vos te vacías. Cuando vos te sentís vacío, cuando vos te sentís cansado, cuando vos te sentís, ahí tenés que ir a buscar de su presencia. Ahí tenés, ese es el momento para ir a beber del agua de vida. Y tengo explicaciones, pero no me quería perder o sea, no quería ir directo a eso, ¿no? Dice, ¿por qué agua viva? Dice acá Jesús está revelando el trasfondo de este término. Si vamos a Jeremías 2.13, y lo vamos a buscar, Jeremías 2.13, Jeremías 2.13, acá vemos el reclamo que Dios le está haciendo al pueblo. Jeremías 2.13. El reclamo que Dios le está haciendo al pueblo de Israel. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Eso le estaba diciendo el Señor. O sea que primero que habían hecho este pueblo judío, dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas propias, cisternas rotas que no retienen el agua. Así que este es el significado de que el Señor dice que si Él era justamente el que te iba a dar de beber, pero Él era esa agua viva, ¿no? Y hace referencia, esa metáfora es referente a lo que, a colación de que el pueblo ya había fallado, por eso en Jeremías 2.13 Dios les recalca y les pide esto, les reclama esto al pueblo, ¿no? Jehová dice, condena a los judíos desobedientes por haberle rechazado. Se cansaron y chao, eso hacían. Se cansaban, se iban detrás de otros dioses, peor. Por eso dice, y cavaron sus propias cisternas, dice, y justamente cisternas rotas que no contienen agua. ¿Por qué? Porque eran otras deidades con minúsculas que nunca iban a llenarlo, que nunca iban a dar lo que llena el corazón del hombre. Entonces, el Señor tenía ese reclamo con ellos. Me dejaron. Ah, sí, pero yo no me fui atrás de nadie, podemos decir nosotros. Pero a veces estamos así, no buscamos, sabiendo que ahí tenemos de la presencia del Señor para buscar y saciarnos y llenarnos de Él. Y vivimos a veces vidas o días pasamos de la semana tan mediocres, tan cansados. Y entonces nos levantamos y ya salimos corriendo tras las actividades que tenemos para hacer y esto y lo otro, y siempre pensando con la mentalidad en la tierra. Porque van pasando las horas del día y listo, ya cumplí, hice todo y ya había planificado que tenía que esto, y pasó el día. ¿Y alguna vez, en algún momento entraste en el mundo espiritual que Dios quiere que nosotros entremos, donde ahí tenemos nuestro oasis espiritual para poder tomar y beber de esa agua que justamente nos hace cambiar nuestra condición, nuestro corazón,
puesto los ojos en Jesucristo, y a veces estamos con "Ay, tantas cosas para hacer, tanta angustia, y me molesta me entristece el otro, y estamos así renegando. Buscamos de Dios. Y te digo, dice que incluso la idolatría de haber seguido otros dioses, ¿no es cierto? Y sí, sí, pero yo no tengo otros dioses. Todo lo que te lleve más tiempo o más la atención que tu propio Dios es idolatría. Ponele así. Yo miro una serie coreana y no me lo pierdo un capítulo. Tal hora de la noche yo me siento un rato y me lo miro. No, me lo pierdo. Pero capaz que en el día, corriendo a hacer las cosas, me perdí el devocional. O me perdí el momento. Sí, se le lee la palabra, pero después, bueno, después oro, y pasó el día y no oré. Y después decimos, ¿por qué tengo sed? ¿Por qué no puedo ver? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento desanimado? Y porque vas perdiendo de a poco el buscar profundamente esas aguas de vida que tiene el Señor para que salte de tu corazón, como dice acá en Juan, para que salte para vida eterna. Sí, yo ya tengo la vida eterna, pero tiene que ser esas aguas abundantes que me hacen sentir lleno, pleno del Señor. Tu presencia misma en mi interior cambiando. Dos males dice que habían hecho. ¿Mm? En primer lugar, como dijimos, Israel había abandonado al Señor, la fuente de salvación y el sustento espiritual. Jeremías 17:8. Y en segundo lugar, Israel puso su confianza en los ídolos. Jeremías los comparó con depósitos subterráneos de aguas de lluvia que estaban rotas y no retenían el líquido, por el cual eran inútiles y no podían llevar fruto. O sea, ¿por qué? Porque cuando vos tenés, lo mismo pasa, no sé, si tenés un balde que querés cargar agua para ir a regar una planta, te va la mitad y está roto, la mitad del agua se te va escapando en el camino, ¿no es cierto? Vas perdiéndolo hasta que llegas hasta el lugar. Y bueno, acá pasaba lo mismo, ¿no? Se iba perdiendo ese contenido tan rico que a vos te hace bien, que te bendice, ¿no? Que te hace bien estar en la presencia. Los profetas del Antiguo Testamento se esperaban un tiempo en el cual, dice, saldrá de Jerusalén aguas vivas. ¿Mm? Y que la otra vez había salido un comentario en Facebook, y yo lo había puesto, que en el desierto, actualmente en el desierto, mirá, fíjate cuánto tiempo pasó desde que fue escrito todas estas profecías, ¿no? En la palabra, en el Antiguo Testamento, de que iban a salir aguas de Jerusalén, que recién ahora en Jerusalén tienen, dice, una manera de riego que está toda la ciudad y toda la tierra de Israel, está, y ahí dice que en el desierto de Sahara, creo que era, dice que se había descubierto manantiales de agua y que incluso ellos están usando eso para regar la tierra. No sé si ustedes lo habían leído, pero yo lo leí, lo puse años atrás. Ponele que si son casi un año y medio de cuarentena, casi dos, ponele que vamos ya para dos, ponele, o ahí estamos. Y bueno, ponele 2 años más atrás, puede ser, 4 años, puede ser que yo lo haya leído y me hacía referencia a las profecías que decían que los judíos estaban esperando esto, que puedan salir aguas de Jerusalén, aguas vivas. Y vamos a buscar en Zacarías 14:8. Zacarías 14:8. Que dice, acontecerá también en aquel día, ¿ves? Que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. O sea que es una palabra, ¿no? Profética. Zacarías 14. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Decís, ¿cómo puede ser? Si es un desierto, si es todo árido. Cuando yo fui de todo, te digo, una vez nos agarró una tormenta
de arena. No sabes, no se veía nada. El micro que nos llevaba tuvo que parar en la ruta, todos los coches tuvieron que parar en la ruta, todos los automóviles tuvieron que parar en la ruta, porque no se veía nada y se pueden producir accidentes. Entonces, todos parados, mirá el orden que hay. Si fuera acá, es un desastre. Ya se hubieran, no sé, chocado no sé cuántos, ¿no? Y hubieran hecho un desastre. Sin embargo, ahí tienen un orden. Todos los autitos tarados uno detrás del otro en la ruta, para no chocar ni nada, porque hasta que cesara el viento, y entonces paraban esa arena que se hace como una cortina, como en las películas, ¿viste? Cuando que ves en las películas a veces se levantan esas tempestades, no sé, como tormentas, ¿no? Tormentas, y hacen todos como que vienen los turbantes volando, ¿no? Y vienen el camello, ¿no? Y se escucha, ¿no? Pero no ven nada, ¿no es cierto? O directamente ahí paran en algún lugar donde se pueden esconder hasta que la tormenta cesa, ¿no? Y así pasan esos lugares tan desérticos. Y vos decís, mirá, ¿no? La promesa de que, sí, la promesa, la profecía esta, ¿no? Entonces, los profetas del Antiguo Testamento estaban esperando esto. Por eso tenía todo que ver, todo tiene que ver todo un hilado. Fíjate que el Señor no va a decir algo, Señor Jesucristo, si no tenía base en algo, ¿no? No te olvides que Dios siempre hace eso, que Dios no hace las cosas porque sí, sino que siempre tiene un significado por qué lo está diciendo. Y en este caso, ¿por qué le puso el ejemplo del agua viva? El Señor Jesús aprovechó todo eso, que ella se acercó al pozo, que era necesario que ella vaya y que ahí le iba a explicar cómo le iba a poner la metáfora para explicarle el agua que necesitas física, pero te voy a hablar del agua espiritual, de lo que vos estás necesitando en tu corazón. Si lo necesitas al agua para vivir, porque no podemos estar sin tomar, ¿no es cierto? Sin comer podemos estar, pero sin tomar no, porque nuestro cuerpo, ahí moriríamos, ¿no? Por muchos días sin tomar. Pero fíjate, era necesidad básica. Y fíjate qué fuerte que es para nosotros, si es una necesidad básica para la vida. En lo espiritual es una necesidad básica para la vida. Beber del agua del Espíritu. Entonces, fíjate, esta metáfora dice, en el Antiguo Testamento hablaba del conocimiento de Dios, eso de que son las aguas vivas y se darán aguas de Jerusalén. Realmente dice que es una metáfora donde se está hablando del conocimiento de Dios y de su gracia que proveen, o sea, esa agua sería, ¿no? Que proveen limpieza, vida espiritual y el poder transformador del Espíritu Santo. Que todo esto, ¿qué sería? Y sería cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Juan dice, aplica estos temas a Jesucristo como el agua viva que simboliza la vida eterna comunicada por el Espíritu Santo concedido por él. O sea que, ¿qué está diciendo? Y que Juan está diciendo que el que te puede dar esa agua viva, ¿no? Que dicen que estaban la profecía esperando tanto tiempo los judíos, dice que es esa agua que provee limpieza, vida espiritual y poder transformador del Espíritu Santo que viene con el Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Pero ¿quién te lo tiene que revelar? Y el Espíritu Santo. Por eso necesitaba ser revelado, concedido por el Espíritu. ¿Sí? Ahora fíjate, en Juan 7, quiero ir ahora, antes de seguir explicando, Juan 7, estamos en Juan 4, vamos al 7, capítulo más atrás, versículos 37 al 39, vuelve a hablar de los ríos de agua viva el Señor. Juan 7, 37 al 39. Vuelve a hablar. Dice, en el último y gran día de la fiesta, estaban en la fiesta de los tabernáculos, estaban festejando, que dicen que eran 7 días de fiestas, ¿sí? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, para todos los que estaban rodeándolo, y diciendo, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, y ahí otra vez, fíjate, vuelve a recalcar, de su interior correan ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, dice. Ahí está, ¿ves? Que está hablando justamente del plan de salvación.
pues aún no había venido el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tenía que convencerlos. Dice, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, o sea, Jesús no había muerto y resucitado, y después venía la promesa que le dijo a los discípulos, ¿no? Todavía no, pero justamente igual el Espíritu Santo tocaba los corazones mientras Jesús les iba hablando, para que creyesen en Él, para que creyesen en Él. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya Jesús les estaba diciendo otra vez allí. Si alguno tiene sed, que dice, venga a mí y beba. 3 puntos. Si alguno tiene sed, venga a mí y tome y beba. Ahora fíjate, dice que en la fiesta esta de los tabernáculos, que son 7 días de fiesta, y Jesús se paró en el último día a hablarles y decirles esto como un broche de oro, como diciendo, ahora que entendieron y que estamos en esto, justamente les voy a hablar de esto, dijo, ¿no? Dice que ellos habían desarrollado una tradición en esas fiestas. Por eso Jesús tuvo que esperar que hicieran todo ese ritual que ellos hacían y en el último día los enganchó. Porque Jesús, como te dije, no desaprovecha nada y todo lo hace con un motivo. O sea, algo Él te va a ir hablando, ¿no? Como le hizo a la mujer esta samaritana. Ahora, Él le está hablando justamente a ellos y dice en el último día justamente esto, ¿no? Que cree en mí, de su interior corren ríos de agua viva. Dice que la tradición que ellos hacían era que con un recipiente de oro, dice, ellos lo llenaban con agua del estanque de Siloé, dice, y era llevado, era todo como, ¿viste? Como una procesión que hacían. Justamente hoy hacían la procesión a Luján, ¿no es cierto? Los católicos, no tiene nada que ver con eso. Esto es verdad, fíjate, dice, un recipiente de oro, dice, que se llenaba con agua del estanque de Siloé y era llevado de regreso al templo, dice, por el sumo sacerdote, dice. Era una procesión festiva. Por eso me encantó leerlo, porque cuando viste que dice que salte para vida eterna, viste que el agua dice que salta para vida eterna, decíamos acá en Juan 4, ¿leímos? Bueno, ahora vas a entender por qué dice que el agua salta para vida eterna. Porque dice que lo iban llevando, ¿no? En esta procesión, que lo hacía el sumo sacerdote, cargaba ese recipiente de oro, ¿no? En esa procesión festiva, dice, y cuando la procesión llegaba a la puerta del agua, en el lado sur del atrio interior del templo, dice, se oían 3 toques de trompeta, dice, para marcar el gozo de la ocasión, y el pueblo dice que recitaba Isaías 12:3. A ver, alguien que me lea Isaías 12:3, me encanta. Porque yo cuando empiezo a pedirle al Señor, danos el gozo, ¿qué pido en oración? A ver, Isaías 12:3. ¿Alguien se acuerda qué digo yo? Isaías 12:3. Me encanta a mí ese pasaje. Estas hojitas nuevas de la Biblia nueva me dificultan un poco para leer. Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. De esa fuente están hablando. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Porque fíjate que dice que tocaban ese toque de trompeta para marcar el gozo de la ocasión y el pueblo danzaba, bailaba, ¿no? Recitaba Isaías 12:3, dice que sacaréis con gozo las aguas de la salvación, ¿no? Sí, recitaban la palabra, dice, y en el templo, mientras la multitud de espectadores, dice, observaba. Los sacerdotes marchaban alrededor del altar con el recipiente, ¿sí?, de agua, mientras el coro del templo entonaba el aleluya. Y ahí tengo marcado Salmo 113 al 118. Todas esas alabanzas que hace en el 113, dice alabad pueblos, alabad no sé qué, dice, todo eso era recitado por los que estaban allí, ¿no? Mirando, dice. Mientras los sacerdotes marchaban alrededor del altar con el recipiente ese. Pero dice, el agua era derramado también, por eso salte, lo tiraban al agua, lo iban derramando.
Dice, y aparte tenía que ser festivo, gozoso, lo que rendían ahí al Señor. Dice, el agua era derramado como sacrificio especial a Dios a la hora del sacrificio matutino. Se utilizaba agua porque era un símbolo de la bendición divina de la lluvia en abundancia por las cosechas, dice. Y Jesús utilizó este acontecimiento como una lección gráfica y una oportunidad para hacer una invitación muy pública en el último día de la fiesta para que su pueblo lo aceptara como su fuente de agua viva. Sus palabras evocan a Isaías 55:1, si te vas a Isaías 55:1. ¿Y qué te dice? Que vengan a mí, ¿no? Aquellos que están, los que tienen hambre, los que tienen sed, dicen, ¿no? Dice, venid a las aguas, se dice 55. A todos los sedientos empieza. Venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué te entretenés haciendo otras cosas que no te sacian? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Estás con los brazos cansados? ¿Te sentís vacío? Anda a las aguas de la salvación. Y hace sí, pero hasta que no nos juntemos con la iglesia. No, si vos tenés dónde ir y dónde decirle al Señor, me podés llenar de tu presencia, Señor. Pero fíjate que él dijo, tienen sed, venga y beban. ¿Sabes qué? Es la invitación del Evangelio, porque tenés que reconocer tu necesidad, sentir el deseo de acercarte a la fuente de provisión y estar dispuesto, a recibir lo que necesita. Pero ¿sabes qué? Fíjate, te está diciendo en Isaías 55, cuando dice, venid, comprad, vengan a todos los que están sedientos a las aguas, vengan, compren, dice, sin dinero. Y todo esto que te está diciendo acá en Juan 7, el que cree en mí, como dice, de su interior corren ríos de agua viva. Y en Juan 4 acá con la mujer samaritana, ¿qué le dice? Si vos supieras que él te está diciendo, dame de beber, vos me pedirías a mí. ¿Y por qué nos está diciendo eso? Te está diciendo, vas a tomar un poquito que te voy a dar y te tenés que aguantar. Y eso te tiene que, suficiente, ya está, eso te tiene que hacer sentir contento. ¿Te está diciendo eso? Vengan, beban. ¿Sabes qué te está diciendo? Beber todo lo que necesites y no hay límites. Entonces, ¿por qué me siento vacío? Entonces, ¿por qué me siento debilitado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora sí te puedes preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntate todos los porqués. ¿Por qué no voy a buscar de su presencia? ¿Por qué no voy a buscar de su presencia? Si Él dice, que me está diciendo en Isaías 55, vení sin dinero, yo no te voy a cobrar, vení, voy a dar de mi presencia. Vas a estar saciado. Y aún dice que, ¿viste cuando dice en el Salmo 23? Mi copa rebosa de gozo, se desbordó. Me estuve poniendo Coca-Cola en el vaso y me di vuelta y volqué, eso. Y se llenó tanto que rebalsó. Y así puede estar tu corazón. Y a veces estamos esperando que nos ore fulano, que nos ore sultano, que no. Cuando el Señor nos está invitando y nos está diciendo, como le dice a la samaritana, vení, vení, buscá de esta agua. Si vos supieras, vos me pedirías. Vos me pedirías. Y sería, dice, ¿no? Una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora vamos a entender con toda esta explicación por qué le dijo salte para vida eterna. Tenía el simbolismo del pasado. Los judíos sabían, o sea, de qué les está hablando en Juan 7, pero la samaritana también tenía conocimiento. Porque fíjate que, ¿por qué fue? Y porque ellos hicieron mezcla, pero son parte del pueblo judío. Que después ellos decidieron por las discusiones, bueno, nos vamos para acá y ustedes se van para allá. Fíjate lo que ella le dijo en un momento, ¿no? Nosotros, ahora no me quiero adelantar,
Ahora, ¿entendió la mujer esta? Fíjate en el versículo 15. La mujer les dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Todavía no estaba entrando por el aro. ¿Viste cuando el Señor te está hablando de algo? A mí me ha pasado. Y yo todavía no caigo. Después cuando me pasó dije, ya sé por qué me decías esto. O me da un sueño, ya sé por qué me estabas diciendo esto. A veces no caemos porque no vamos entrando en el espíritu para ser guiados. Pero ahí el Señor nos tiene, te va a esperar, como decías, como hoy hablaba, ¿no? Con mi mamá, con un garrote, te va a estar pegando por la cabeza, no. Él nos tiene paciencia. Él le dijo, bueno, no entendés nada, no. Fíjate que con amor dijo, no, no está entendiendo. Le voy a desviar la charla, le voy a hablar de otra cosa, porque no está entendiendo con el tema del agua. Y ahí el Señor la llevó a algo personal. Por eso le dijo en el 16, le dijo, ve y llama a tu marido. Te lo dijo porque tenía ganas, ¿no? Porque él sabía dónde iba a apuntar. Entonces ahí fue cuando llegó, no tengo marido. Y Jesús, con más razón, dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Le fue profundo al corazón. No está entendiendo todavía, voy a lo profundo. Y el Señor ahí es donde más te busca, donde más nos busca. Te digo, esta cuarentena fue dura para mí, pero pude ver el proceso del Señor que fue a lo profundo, y fue a lo profundo, y fue a lo profundo. Pero ¿sabes qué? Yo dije, yo me agarro de vos, yo me agarro de vos, yo no me suelto. Y vamos más profundo, y vamos más profundo. Fueron cosas difíciles, pero vamos más profundo, Señor, porque vos no me vas a dejar, vos no me vas a desamparar. Y cuántas veces esté vacía, vos me vas a llenar, vos me vas a llenar. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Él nos quiere llenar más de su presencia. Es allí donde nosotros tenemos que nadar y bucear para buscar más de Él. No tengo marido, porque 5 maridos has tenido, le dijo el Señor. Y el que está ahora con vos no es tu marido, has dicho la verdad. Y fíjate que ahí es como que empezó a entender, ¿no? Dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Aunque fíjate que después, más atrás, hace como que todavía está en dudas cuando va corriendo a hablarle a los hombres, cuando fue a buscar a los hombres, ¿no? Dice, me parece que tú eres profeta. Se empieza a alcanzar a ver una lucecita, ¿no? Nuestros padres, ahí fíjate, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Todavía está hablando de cosas que nosotros discutimos también. Decimos, ay, podemos decir, esta mujer no entendía nada. Y nosotros tampoco. Empezamos a decir, ¿por qué hay que hacerlo así? ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque no me parece que... Y entramos en cosas que no llevan a donde tenemos que apuntar. Y nos entretenemos en eso cuando tenemos que ir a lo profundo, a otro tipo de cosas, a lo espiritual, y todavía estamos entretenidos en lo físico. ¿Cuánto del espíritu empezás a pensar? Yo digo, me cayó un libro en la mano estos días y dije, Señor, ¡tac! Ahí me volví a apretar. Es verdad, estoy pensando en las cosas preciosas y celestiales. Estoy pensando en esas cosas que vos me decís. No, estoy pensando en lo común, en el noticiero, en que la cuarentena y que la economía y que los votos y que esto y todo lo profundo que vos me querés dar y mostrar y no lo puedo ver. Clama a mí, yo te responderé y te demostraré cosas grandes y ocultas. Y no nos está mostrando lo oculto porque todavía estamos en lo terrenal, en esas riquezas que tiene el Señor para dar. Tiempo atrás me soñaba que subía una escalera y estiraba el brazo al cielo y sacaba piedras preciosas. ¿Y qué estoy esperando? El Señor quiere llevarnos a esa profundidad de relación. Fíjate que Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero no le está hablando de lugares físicos, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y él estaba hablando de que él era la salvación. Mas la hora viene, y esto es lo que nos dice en esta tarde el Señor, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, y ahora nos dice a nosotros, tales adoradores estoy buscando. Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que yo me canse, es necesario que yo me corra, es necesario que yo me vaya no sé dónde. No, es necesario que le adore. Que le adore, ¿para qué? Para que entre en las profundidades de lo que Él quiere darme, llenos del Espíritu, llenos del agua viva, del agua que salte para vida eterna. Los verdaderos adoradores serían identificados no por un lugar en un santuario en particular, sino por la adoración al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Son todos aquellos los adoradores, los que adoran, dice a Dios, a través del Hijo y de todo corazón. Está hablando de una adoración interna. Fíjate que dice en este 24, Dios es espíritu, le está revelando. Con la E mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Y los que adoran y le hablan en el espíritu, ¿se acuerdan cuando vimos en el estudio en el estudio del carácter cristiano, el espíritu con E minúscula, ¿qué era? Nuestra alma. Dice, y los adoradores en espíritu con E minúscula, el espíritu de hombre, dice, y en verdad, los adoradores tienen que tener el espíritu, o sea, todo el corazón, y en verdad es necesario que le adoren. El espíritu del hombre tiene que buscar. Es indispensable esto, es necesario que le adoremos. Y en esto vieron sus discípulos, dice, y se maravillaron, porque fíjate que ella le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, todavía estaba allí luchando, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Y ¿sabes qué? Acá en nuestra Biblia dice, el que habla contigo, pero ¿sabes qué le dijo en los originales? Está escrito, yo soy, habla contigo. Yo soy, directamente se le presentó el yo soy, el gran yo soy. Yo soy que habla contigo, le dijo. Y ahí le cayeron los discípulos, ¡pum! Y se maravillaron, no tenían que llegar antes, tenían que llegar ahí, porque él tenía que tener ese trato especial con la samaritana. Y ahí, fíjate. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué estás hablando? ¿De qué están hablando estos dos? No le preguntaron nada. Entonces la mujer dice, dejó su cántaro y se fue a la ciudad a buscar a los hombres. Y ahí, ¿no? Como diciendo, che, ven y no te la pierdas, ¿no? Entonces fue y dice, venid y ved a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. Y fíjate que todavía estaba ahí luchando, porque dijo, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, dice. Y entre tanto los discípulos, dice, le rogaban diciendo, maestro, come, rabí, come. Y fíjate qué le contestó el Señor. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos también, como nosotros muchas veces, porque podemos criticar a los discípulos, che, esto también no entendían nada, somos así. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y somos así. El Señor nos está revelando, ¿será que el Señor me lo está hablando? Este pasaje, Señor, ¿vos me lo estás diciendo a mí? Todavía estamos, ¿no? Dudando. Y fíjate, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses para que llegue la ciudad? Che, levanten los ojos. Y eso me hablaba el Señor. Levanten los ojos, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Es el momento, por eso es necesario que adoren, que se mantengan firmes, que se mantengan buscando del Señor, buscando del Espíritu. ¿Por qué? Porque es necesario, otros están por venir. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna.
para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. ¡Wow! Dije, Señor, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ay, Señor, tremendo. Yo quiero creer, Señor. Yo quiero creer, estamos clamando por las almas, por aquellos que oramos, cada vez que oramos, ¿no? Por los pedidos de oración y ahí, Señor, pero no solamente oramos por esto, sino oramos por su salvación. Oramos por la sanidad, pero también por su alma. Y ahí le decimos, Señor, que por favor la persona que le trajo, que pueda hablarle de tu, y que toques el corazón y que prepares el corazón. Y ahí tenemos que apuntar. Dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Pero dice que después vinieron más todavía y creyeron mucho más por la palabra de él. ¿Eh? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que vos dijiste, sino porque nosotros lo hemos escuchado. Y sabemos verdaderamente, mirá la declaración, que no lo había podido lograr con los judíos el Señor, los logró con los samaritanos. Verdaderamente este es el Salvador del mundo, este es el Cristo, qué tremendo. Este es el Cristo. Pero fíjate en el 34, ¿qué le dice el Señor, no? Dice, mi comida, yo tengo una comida más arriba que comer. Después dice, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Fíjate que el Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto por Satanás, que le dijo que Satanás, ¿no? Cuando ya Jesús estaba con cuántos días ahí, ¿no? Sin comer, ¿y qué le dijo? Si convirtieres estas piedras en pan, ¿no? Estamos a dieta. Y decimos, bueno, ay, cómo me gustaría comer un pedacito de esto, pero no, estoy a dieta, ¿no? Y ahí es como que más tenemos esa lucha, ¿cómo no como? ¿Cómo no como? ¿No? Pero estoy a dieta, ¿no? Pero fíjate, ahí le preguntó, le preguntó, lo tentó, si convirtieres estas piedras en pan, ¿pero qué le contestó Jesús? Deuteronomio 8.3, o sea, le contestó, pero se basó en Deuteronomio 8.3, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Qué te está diciendo? Alimentate de la palabra. ¿Tenés sed? Tomate, dice acá, pero en el final te diciendo, come. ¿Tenés hambre? Come. Eso nos está diciendo. No podemos escapar de ninguna de las necesidades básicas. ¿Tenés sed? Toma agua, toma del Espíritu. ¿Tenés hambre? Come de la palabra, porque esta es la palabra que viene de Dios, dice de la boca de Dios, ¿no? Sino que de toda palabra que sale de la boca de Jehová, en Deuteronomio 8. Y cada vez que nos está diciendo obediencia y dependencia. Porque si nosotros obedecemos y dependemos de Él, buscándole, yendo a su presencia, nadando en su presencia, en las aguas de la salvación, no vamos a tener hambre y sed. Porque ¿qué dijo? Que no vamos a tener más, ¿qué dijo Juan el Señor? Jamás yo le daré, dice, de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sí, pero yo lo busqué al Señor, pero yo pasó una semana y me siento mal. Pero todos los días tenemos que ir. Cuando le dio el Señor el maná en el desierto, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ir y juntar tracalada de panes así, me lo guarda para toda la semana. No, le dijo, cada día tienen que levantarse e ir a buscar el maná para cada día. No junten de más. ¿Por qué? Porque se les va a pudrir, le dijo. Pero sí junten la ración para el día. Y ahí van algunos como caprichosos como nosotros, ¿no? Y vamos, ¿qué hacemos? Ay, no junto más porque así yo mañana no vengo. Y resulta que pues se les pudría lo que yo había juntado. Pero si ese día no juntaban, pasaban hambre. Por eso el maná, ya el Señor les estaba diciendo día a día, día a día. Y nosotros nos dice día a día, buscame. Y no vas a tener sed jamás. Día a día, come de mi presencia.
porque no solo de pan, no solo de las cosas de este mundo vamos a estar viviendo, no nos podemos alimentar, porque de estas cosas del mundo nada nos va a saciar el corazón, pero sí de la palabra que sale de la boca de Dios, esa sí nos va a dar llenura. Obediencia y dependencia. Obediencia y dependencia. Y lo pone Jesús al ejemplo. Él nos estaba hablando en ese tiempo ya. Él les hablaba ahí. Y los discípulos no estaban entendiendo. Pero les hablaba justamente de eso, ¿no? ¿Y sabés qué? Dice, fíjate lo que dice, y mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sabés qué me salía en la Biblia de estudio? Dice, la más satisfacción, no sé, no era la más satisfacción, yo puse más acá, pero es la satisfacción más grande que cualquier hijo de Dios puede tener es justamente llevar de estas cosas espirituales o hablar de las cosas o hablarles a otros del Señor o hacer todo esto que el Señor está esperando que hagamos, de llenarnos, de buscar de su presencia. Todas estas cosas es mucho más que cualquier otro alimento material o cosa material que vos quieras, no sé, decir, bueno, me voy a dar un gusto, me voy a ir al cine a ver no sé qué cosa, ahora que terminó la cuarentena, me voy a sentir feliz, porque no, vas a ir y te vas, capaz que llegas y un chasco te pescas y volvés. Pero nada nos va a poder saciar más que la presencia de Dios, más que la palabra de Dios, más que buscar de Dios. Estas cosas, ¿por qué? Porque, ¿sabes por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, como tomamos a su imagen y semejanza, obviamente, el ADN que tenemos pegadito acá en el corazón es el ADN de Dios. Por eso cuando nosotros lo buscamos a Él, listo, ya estamos llenos, llenos de su presencia. Y así todo, somos re cabezota dura que a veces nos cuesta ir. Pero fíjate que Él nos dice obediencia y dependencia. Vamos a orar, ¿sí? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra hablada a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque realmente sos precioso. Y, y en este tiempo, Señor, en el cual hemos estado viviendo y todavía estamos allí, apenas vislumbrando un comienzo de poder salir nuevamente y empezar a reunirnos y todo eso, pero Señor, vos te doy gracias porque hasta acá nos sostuviste, hasta acá nos llevaste, y a veces algunos como me hacías pensar que casi cuando iba a ir al hospital a hacerme mi operación de la vesícula, casi que me fui para otro lado. Y a veces así, casi que parece que perdemos las fuerzas y no sé qué hacemos. Pero ahí otra vez me volvías a llamar, a decir, no, acá es el camino, acá es la operación. Y así me hiciste pensar, Señor. Acá es, déjate guiar, déjate llevar con mi presencia. Así es, Señor. Caminar por este tiempo, pero qué bueno, Señor. Moisés dice que salió de la tierra de Egipto no porque tenía temor, sino dice, salió al desierto para ir hasta la tierra prometida, como viendo al invisible. Y eso es lo que le dio las fuerzas, la seguridad, sabiendo que vos ibas con ellos. Y estos tiempos son los que vos nos marcaste a nosotros. Y vos nos sostuviste, y vos y nos seguís sosteniendo. Y lo vas a seguir haciendo, pero es necesario que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad te adoren. Que en verdad todavía estemos firmes, fortalecidos en Cristo, en la roca. Es necesario que todavía sigamos tomados de tu mano. Qué bueno que vos no nos soltás, qué bueno que vos no nos dejás. Que aunque pasemos por momentos, no sé, de oscuridad, momentos donde las aguas parece que nos van a tapar, pero ahí dice las aguas no te anegarán. Y vas a pasar por el fuego, pero el fuego no te va a quemar las vestiduras. Gracias, Señor, porque aún en cada momento, aún como me decías con la palabra de Isaías 61,
que podemos pasar momentos de luto, pero vos lo vas a sacar. No nos vamos a olvidar de nuestros seres amados, pero vas a sacar ese luto y vas a poner óleo de gozo, manto de alegría. Para nosotros parece imposible, pero a vos, Señor, no hay nada imposible, porque dice la Biblia que para vos, Señor, no hay nada difícil, no hay nada imposible, sos el Dios de los imposibles. ¿Cómo no darte toda la gloria, papá? ¿Cómo no darte toda la gloria, Señor? Cuando vos nos diste al Espíritu Santo la promesa preciosa, pero aún, Señor, seamos completos en ti, completos en Cristo, toda la plenitud de la deidad en nosotros ahora fluye, Espíritu de Dios, sobre cada vida, sobre cada uno de nosotros, donde todo lo que el diablo quiso traer, tristeza, angustia, desesperación, ceguera espiritual, muerte espiritual o adormecimiento espiritual, lo reprendemos y lo echamos fuera de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Hay poder en tu nombre, Señor. Hay poder en tu nombre. Señor, llénanos con tu Santo Espíritu. Tú estés, Señor, tocando las vidas. Tú estés haciendo que el fuego del Espíritu se empiece a avivar en cada corazón. Que podamos ser, Señor, como esas vírgenes, Señor, que fueron sensatas y que sostuvieron, Señor, esas lámparas todavía con ese aceite, llenas del aceite. Que así seamos, Señor, en estos tiempos, que a pesar de, sabemos a dónde ir. Tu invitación está. Si supieras quién es el que te dice, dame de beber, vos le pedirías, vos nos estás invitando. Vengan a beber de esta agua que salte para vida eterna. Te damos gracias, Señor. Gracias porque has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque queremos más de tu presencia. Llénanos, Señor, de esa agua de vida, del gozo de las aguas de la salvación. Porque es lo que tú nos das, nos provees de todo. Los que tienen sed, venga y beban. Los que tienen hambre, venga y coman. Y no nos pones límites, porque ahí vos seguís dando y dando y dando. Cuántas veces te sientas vacío, el Señor te vuelve a llenar. Cuando te sentís vacío, el Señor te vuelve a llenar. Y Él vuelve a llenar con su presencia tu corazón, pero empezá a buscarle con profundidad. Señor, gracias te damos. Gracias te damos por esta palabra que querés decir a nuestras vidas. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, sos precioso. Te alabamos, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos lo diste para darnos vida eterna. A través de Él, Señor, estamos vivos. A través de Él tenemos vida eterna cuando tú nos llames. A través de Él vos nos podés ver y hacernos aceptos y aceptarnos como parte de tu familia, como hijos tuyos a través de Jesucristo, que dio su vida allí en la cruz por cada uno de nosotros. A través del Espíritu Santo, gracias te damos, que Él es el que habla a nuestros corazones, el que toca nuestras vidas, que nos llena de tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios. Ven y llénanos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.